El gobierno de Pedro Castillo parece que se ha propuesto batir todos los récords en menos de un año. Tiene, pues, por ejemplo, a 57, 58 ministros en menos de un año. Los ministros en su gobierno duran una semana, 15 días. Hay 7 ministros del Interior en menos de un año. También en sus investigaciones, tiene 4 investigaciones fiscales abiertas, es decir, en proceso en menos de un año, todas por actos o presuntos actos de corrupción. Ese es el gobierno de Castillo, reitero, en menos de un año. Viene el 28 de julio, va a dar su segundo mensaje a la nación y también lanza amenazas diciendo que habrán sorpresas en este mensaje. Y casi entre líneas le pide al Congreso, pórtense bien, ¿no? Espero trabajar con ellos. Bueno, pues, ¿qué nos deparará los próximos días? Ni siquiera semanas, porque todo este gobierno es tan imprevisible que no se sabe qué puede pasar en las próximas horas con el gobierno de Castillo. Pero lo que nos preocupa más que todo, al margen de su ineptitud, la ineficacia que existe, es sobre todo el hecho que el jefe de Estado esté involucrado justamente en actos de corrupción. Eso es lo que a nosotros, como peruanos, nos tiene que llamar la atención y llamar sobre todo a la reflexión. Si el jefe de Estado, reiteramos, si el presidente de la República está inmerso en presuntos actos de corrupción y por lo tanto investigado, ¿qué va a pasar con el resto de estamentos? Hablamos del presidente, hablamos de sus personas más allegadas, hablamos de sus ministros, el Congreso también tiene los niños por ahí, en fin, o sea, toda la estructura del Estado se pone en cuestión. El día de hoy el Ministerio Público, a través de la Fiscal de la Nación, ha abierto una nueva línea de investigación, en contra del jefe de Estado, y lo tenemos ahí. Cristian, apóyame por favor. Tenemos ahí esta nueva investigación que ha abierto la Fiscalía de la Nación. Justamente de esto voy a hablar en instantes con Eduardo Herrera. Él es el director del Consejo Privado Anticorrupción. Tenemos ahí lo que dijo el Ministerio Público en su cuenta de Twitter, Cristian, para que el público... Vamos a colocarlo en unos instantes, pero allí el Ministerio Público está anunciando que abrirá una investigación justamente ante la salida de quien fuera ministro de Interior, Mariano González, al momento de decir que existe desde el jefe de Estado la única intención de bloquear toda investigación en su contra. Voy a darle la bienvenida ya a nuestro invitado Eduardo Herrera. Se encuentra con nosotros, director del Consejo Privado Anticorrupción. Eduardo, un gusto tenerte, como siempre. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias. A disposición de ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Y yo he hecho una introducción en el sentido de que, bueno, vamos menos de un año y ha pasado de todo en este gobierno. Pero cuando digo de todo, ha pasado todo lo malo que le ha podido ocurrir a nuestro país. Todo lo malo en menos de un año. Pero lo más grave de todo esto es que la figura presidencial se vea de alguna manera vinculada, o por qué no salpicada, de corrupción, Eduardo. ¿Cuál es la interpretación que le das tú en torno a esto? Bueno, en realidad no hay mucho que interpretar, porque es una realidad que nos está dando una cachetada al país hace mucho tiempo. La debacle de la política en general. El señor Castillo representa lo peor de la política nacional. Improvisación, corrupción, falta de frontalidad, valores éticos totalmente ausentes, ningún nivel de criterio, cambios en opiniones, en fin, todo lo que ya hemos visto. Esa es la política del Perú. Y además fielmente representada por él, fielmente representada por muy buena parte del Congreso de la República, y por todo lo que rodea la política en el Perú, la política regional, en fin, eso es. Yo creo que lo veíamos hace tiempo y hoy estamos tocando fondo, y no sé si se pueda caer más bajo. Sin embargo,
es la realidad la que nos da una cachetada en la cara, y nosotros estamos tolerando este tipo de cosas, permitiéndolas y además alimentándolas con nuestro voto. Bien, que tú planteas dos escenarios posibles a la salida de esta crisis: la renuncia del presidente Castillo o la destitución por parte del Congreso. ¿Tú ves esos dos caminos, al menos por el momento? Sí, a nivel institucional, a nivel de pronunciamiento que hemos emitido es eso, porque es un tema de urgencia. No hay mucha opción a más. Son actos inmediatos que se necesita hacer. O sea, no podemos esperar más, porque ¿qué pasa en el país? Generalmente estos escándalos menguan con el tiempo, ¿no? Y la gente se va olvidando, y a eso juega este gobierno, a que la gente se olvide, se acuerde de otra cosa, pase piola, y de ahí, listo, se olvidó todo y para adelante. Entonces, los escenarios son dramáticos y las situaciones tienen que ser también dramáticas, las soluciones. Sin embargo, por eso hemos solicitado la renuncia del presidente y en un plazo muy breve su remoción, destitución. Sin embargo, Eduardo, ambos escenarios son, podría decirte, irreales, considerando los hechos. Pedro Castillo no va a querer irse, nunca va a aceptar una renuncia, porque sabe que una vez que renuncia a esa banda presidencial, lo que le espera es el banquillo de los acusados, lo que le espera es la fiscalía y, ¿por qué no, una prisión preventiva? O sea, él lo sabe claramente, sus asesores le habrían dicho, o sea, ya sabe lo que se les podría esperar al presidente. Y por el otro lado, el Congreso, como hemos visto, también tiene pues un sector que lo blinda y que hace imposible conseguir esa cantidad de votos para lograr una destitución. ¿Cómo analizas tú esto, Eduardo? No, es cierto, es totalmente cierto lo que señalas. La política se sostiene entre sí. El señor Castillo, que da cuenta de una amoralidad evidente, o sea, simplemente él no razona en base a ética o a valores, no tiene conciencia, simplemente es una persona que delinque, pues, y no se da cuenta, quiere no darse cuenta. Y el Congreso, buena parte del Congreso nos tienen secuestrados con esos 87 votos. Entonces, sin embargo, eso no obsta que tenemos que exigir lo que tenemos que exigir. Ahora bien, ¿cómo se soluciona esto? Muy simple, la ciudadanía tiene que presionar. Ya se han pronunciado instituciones empresariales de lo más conservadoras, ojo, instituciones de la sociedad civil, en fin, hay un pronunciamiento ya evidente. Falta la población, y la población tiene que tomar la calle, tiene que tomar la plaza pública y tiene que exigir que este señor se vaya. Entonces eso tiene que pasar ya. Yo entiendo que las personas tienen otras prioridades en este momento, que es sobrevivir. Sin embargo, en el plano de la supervivencia hay que tratar de estabilizar las cosas y decir, bueno, ok, tenemos que sacar a este señor para que empecemos a dejar de sobrevivir. Ahora, se viene un mensaje presidencial, Eduardo Herrera. Se viene un mensaje presidencial y que es totalmente incierto, más aún, y que lo cual nos genera preocupación, es lo dicho por el presidente, de que habrán sorpresas, Bueno, las sorpresas nos las da cada rato, o sea, nadie se imaginaba que Mariano González, ministro del Interior, iba a renunciar a los 15 días, ¿no? Y es más, manifestarlo, ¿no?, como jefe de Estado por Twitter, ¿no? O sea, comunicarle su salida por Twitter, o sea, cosas de locos. Pero, ¿qué esperamos de este mensaje a la nación en los próximos días? Bueno, hablando en lenguaje bastante criollo, el presidente nos mece, ¿no? Nos mece, por no decir que otra expresión más gruesa. Y así juega, pues, ¿no? Entonces se dice, va a haber sorpresas, y toda la gente dice, sí, va a haber sorpresa, va a salir al Congreso, va a hacer algo. Eso no va a pasar. El señor nos mece, nos pasea. Hace tiempo, desde que es presidente, va a haber, siempre lo dice, va a haber sorpresas, ya se vienen cambios, voy a hacer la reforma agraria, no hace nada.
No hace nada, es una persona que está ahí parasitando en el poder, metiendo a su gente, haciendo raterías de mínimo alcance, a diferencia de las otras que eran más caleta, pero con más dinero, efectivamente. Un presidente hace eso, o sea, pasea a la gente, la milonguea, en fin, ya lo que ustedes imaginan que voy a decir. Y nosotros pues nos la creemos. Y decimos, pues sí, va a haber sorpresas, y empiezan las especulaciones, los teóricos, los científicos sociales improvisados a decir, algo va a decir, no va a decir nada, no va a decir nada, va a decir un discurso seguramente de cliché, como todos los presidentes que dicen, por ejemplo, esta es una cortina de humo, soy un perseguidor político, y nunca se defienden de las acusaciones. Todos los políticos salen por ese lado cuando les hablan de corrupción. Ahora, pero se viene también, a margen de este mensaje, la próxima semana, la elección de la mesa directiva del Congreso. Y allí también hay que mirarlo con muchísimo más atención aún, muchísimo más atención, porque si algo ocurriese con Pedro Castillo y Dina Boluarte, que también tiene una acusación constitucional en ciernes, el presidente o la presidenta del Congreso se convertirían en el nuevo jefe de Estado y tal vez podría convocar más adelante elecciones. Pero, ¿cómo ves tú, al menos, cómo se está moviendo todo el escenario al interno del Parlamento? Bueno, como suele pasar, ¿no? Esa política prebendística, ¿no? De prebenda, de arreglitos, traces, moviditas, digamos, cochinas, ¿no? No hay una forma transparente, no hay una coherencia. Entonces, yo no espero mucho de ahí. Lamentablemente esperaremos que sea la mejor fórmula posible para evitar una transición dramática, porque lo que ha pasado en el anterior caso de la mesa directiva tiene mucho que ver con que el señor Castillo siga ahí, ¿eh? O sea, si no ha habido un cambio, si no ha habido un aceleramiento de la vacancia de él, es porque la persona que iba a conducir los destinos del Congreso, al ser presidenta eventualmente, no reunía las condiciones, concretamente la señora Alba. No reunía las condiciones evidentes para ser una presidenta, ¿no? Entonces, fatalmente es lo que tenemos, y seguimos sojuzgados al mal menor, ¿no? La verdad es que yo espero que sea lo mejor posible dentro de lo que hay en el Congreso. Sin embargo, las formas como se hacen los acuerdos de la política y las mesas directivas son muy patéticas, muy mediocres, ¿no? Correcto. Según un acuerdo previo que se tuvo allí en el Congreso, le correspondería este año, o sea, esta nueva legislatura, esta nueva mesa directiva, en este caso, el grupo parlamentario de Alianza para el Progreso. Lady Camones es la propuesta, la carta que presenta APP, quien ya estuvo en la mesa directiva, y que en un audio se escucha que en Acción Popular hay corruptos en relación pues a los niños, pero así lo dijo, tal cual. Entonces, APP, según el acuerdo, porque algunos dicen que tienen que respetarse los acuerdos, algunos... Yo tengo otra interpretación distinta. En crisis como las que está viviendo el Perú, ningún acuerdo sirve. Lo único que sirve es ver cuál es la mejor propuesta para salvar al país. ¿Correcto? Pero en fin, algunos dicen, no, hay que respetar el acuerdo. Pero esto ha generado la renuncia de Gladys Echaíz y del señor Héctor Acuña, hermano justamente de líder de APP, César Acuña. ¿Tú crees que estaría en buenas manos el Congreso si es que gana justamente este grupo político, la mesa directiva, la presidencia sobre todo, en manos de APP? La pregunta es pertinente y yo creo que es un partido con propietario, no es un partido con líder. Y ese es el gran problema de los partidos en su mayoría. APP es un partido con propietario. Y al ser un partido con propietario, efectivamente se hace lo que el patrón dice. Entonces, a mí no me da ninguna garantía un partido que no tiene institucionalidad, que no tiene democracia interna, hablar de acuerdos, hablar de respeto a las palabras, cuando efectivamente pues todo se maneja por una sola persona que decide las cosas, o no es así. Entonces,
Eso da mal, pues si van cambiando de bancadas, la gente lo ve, las personas ven cómo se van cambiando de camisetas, es terrible, no hay predictibilidad, no hay seguridad, las personas no tienen seguridad en la política, no confían en la política por ese tipo de conductas. Yo creo que no conozco a la señora Camones, no puedo hablar de ella porque no tengo los antecedentes correspondientes, sin embargo sí estoy convencido que un partido que tiene propietario y que no tiene una línea coherente y en general la política no lo está mostrando así, la verdad es que no espero muchas cosas buenas. Sería una excepción y las personas ya estamos cansadas de la política como está, que es una forma corrupta, mentirosa, argollera de manejar los destinos de un país. Eduardo, para concluir este tema, y esto un poco viendo aspectos anteriores de cómo actuó APP, ahí tenemos el caso de Pedro Pablo Kuczynski, a quien le dio la espalda, pese al compromiso, lo que le hizo a Martín Vizcarra también, pese al compromiso, lo que hizo también al presidente del Consejo de Ministros, el señor Pedro Cateriano, que pese a recibir la llamada del mismo César Acuña, al final lo terminaron pues traicionando. Lo que le hizo a la misma Keiko Fujimori, porque antes de que se sepan los resultados de segunda vuelta, ya estaba el señor César Acuña dando entrevistas diciendo, por ser campesino al señor Pedro Castillo lo están de alguna manera ninguneando. Luego, cuando ha sido presidente, ha habido algunos de APP trabajando en el gobierno de Castillo, dentro de la bancada, en asuntos muy trascendentales para el país. Muchos de APP se abstuvieron, como incluido el vocero, el señor Salguana. Muchos votaron, muchos no asistieron. En fin, o sea, hay aspectos en el cual APP siempre ha jugado conforme le conviene. Entonces, ahora el señor Acuña sale a decir que no han apoyado al gobierno y que no lo apoyarán. Pero del dicho al hecho, Eduardo, como bien lo dices tú, poco previsible también su accionar, ¿no? Bueno, sí, eso es lo que es. Esa es la política en el Perú, la política del negocio, ¿no? La política que invierte para ganar campañas y luego devolver favores, que es la política que estamos viendo en este gobierno, más evidente que nunca. Y hablando concretamente del partido por el que se me pregunta, eso es una chacra donde hay un jefe, un dueño, ¿no? Y que se toman las decisiones así, conforme lo dicen los periódicos, conforme es una moneda al aire, conforme ese día quiere pensar en algún tipo de interés, acomodarse. Eso es. Entonces, no podemos engañar esos devaneos, pues esos cambios de ideas. Un día estoy con un lado, al otro con otro, no importa que esté en contra. La verdad es que no podemos esperar mucho de la política, que es así, y se da en todos los partidos, por conveniencias propias, por argolla, por intereses personales, se maneja la política en este país. Un grupo de personas que fingen ser enemigos manejan la política en este país. Y eso tiene que acabar. Las personas están cansadas de ese tipo de cosas. Y queremos nuestra vida con tranquilidad, con paz, con felicidad. Y para eso necesitamos que la política deje de intervenir. Simplemente haga lo que tiene que hacer de una forma casi silenciosa.